podría decir que niego la mayor. No tenemos la seguridad de que la Celestina, la obra que conocemos como la Celestina, esté realmente localizada en Salamanca. Es verdad que hay una serie de características en el espacio literario de la obra que coinciden con Salamanca, pero no hay ninguna mención expresa, no hay ninguna... Pero podría bien ser, ¿por qué no?, Salamanca. Evidentemente sí que hay un vínculo con el autor, como dice en el acróstico que forman las estrofas que aparecen al comienzo de la obra, es Fernando de Rojas, bachiller, nacido en la Puebla de Montalbán. Sabemos entonces de su origen toledano, aunque no tenemos tampoco ninguna certidumbre documental de dónde cursó sus estudios. Si nació y vivió casi toda su vida en la Puebla de Montalbán, Talavera de la Reina, en todo ese entorno, lo lógico es que hubiera venido a estudiar a la Facultad de Leyes más cercana y más prestigiosa, que era la de Salamanca. Evidentemente, si él pasó los cerca de 10 años que llevaba en aquel entonces obtener el título de bachiller en leyes en Salamanca, tiene sentido pensar que la inspiración para la localización de su obra la proporcionara la ciudad de Salamanca. Es decir, que ese sería el motivo, si es que Salamanca es el lugar donde transcurre la acción de la comedia y de la tragicomedia de Calisto y Melibea. Evidentemente hay unas razones biográficas y, por ponernos un poco pedantes, existenciales para que Rojas lo hiciera así. Evidentemente tiene una influencia clarísima porque Celestina es una obra universitaria en muy buena medida. No solo porque diga Rojas que él escribió esta obra en unos días que tuvo libres de unas vacaciones escolares, se entiende. Creer o no creer que es verdad que escribió la obra en 15 días de unas vacaciones y que posiblemente el acto de escritura tuviera lugar aquí en Salamanca. Pero no se trata de eso, de lo que se trata fundamentalmente es de que es una obra que en términos de sus fuentes, en términos de sus temas, remite necesariamente a unos ámbitos universitarios. La universidad medieval, especialmente la de Salamanca, en el siglo XV, tiene como uno de sus temas candentes, podríamos decir, el amor. El amor como realidad que se estudiaba desde el punto de vista naturalístico, es decir, desde el punto de vista médico, diríamos ahora, o que se estudiaba desde el punto de vista de la filosofía moral, desde muchos otros puntos de vista. El propio Alfonso Fernández de Madrigal, el famoso Tostado, escribió un tratado sobre el amor. Y hay en el círculo universitario salmantino, de mediados a finales del siglo XV, toda una serie de obras que tienen el amor como tema. La de Calisto y Melibea es una historia de amor, es más cosas, pero es una historia de amor. Y por otro lado, los modelos y las fuentes, tanto de Rojas como del primer autor, el responsable del auto primero, son fuentes universitarias, son fuentes cultas, son fuentes de biblioteca. Es decir, la edición de las obras completas de Petrarca, impresa en Basilea en 1496, de la que se sirvió Fernando de Rojas, es un libro vinculado al mundo universitario. Las Auctoritates Aristotelis, ese compendio, esa recopilación de diversos dichos y sentencias que usó el autor del auto primero, ese elusivo primer autor, también corresponden a un ámbito universitario. Como los modelos fundamentalmente para el planteamiento que se presenta en ese acto primero, claramente basado en una obra, en un género literario, que es el de la comedia humanística, un tipo de obra teatral no para ser representada, sino para ser leída, escrito en latín, ese es el cambio que introduce Rojas, el último término. Es un tipo de literatura que se leía y se apreciaba en círculos universitarios. Es decir, esta obra debe mucho a la universidad, debe mucho a los círculos universitarios, debe mucho a los temas y a los asuntos que preocupaban
a los universitarios de finales del siglo XV en Salamanca. El autor debió escribir esta obra siendo muy joven, posiblemente la escribió con unos 24 o 25 años de edad, lo cual es asombroso, como asombroso es que no escribiera ninguna otra cosa más. En realidad, la visión del amor que aparece en Celestina es la representación de uno de los extremos del debate acerca del amor que tiene lugar en círculos universitarios en el siglo XV. Por ejemplo, encontramos muy bien reflejada en la obra la idea del amor como enfermedad. Calisto, como enamorado, presenta los síntomas, prácticamente todos, si no todos los síntomas, que la enfermedad de amor causa en sus víctimas, por así decir. De hecho, hay manuales de medicina, de los que se usaban en las universidades medievales, donde se dedica un capítulo al amor como enfermedad, como se le puede dedicar a la peste o a la perlesía o a cualquier otra patología. El amor es una patología y es una patología médica recogida en los manuales de medicina, y los síntomas que presenta el enamorado son los rasgos que definen la personalidad de Calisto, es decir, no dormir, velar las noches, juzgar equivocadamente lo que está sucediendo, las acciones y los intereses de otras personas, perder el apetito, considerar al objeto de su deseo amoroso una suerte de diosa, una suerte de ídolo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta serie de rasgos de personalidad que presenta Calisto se corresponden con la sintomatología de la enfermedad de amor. Desde luego es un amor imposible, porque el tipo de amor que afecta a Calisto, el amor éreos, es una enfermedad mortal. Como tal aparece definido dentro de esos manuales médicos. Por otra parte, y dejando a un lado ese aspecto naturalista, es un amor que está creado para ser un amor desastroso. Se ha escrito mucho acerca de por qué la relación entre Calisto y Melibea no podía tener lugar, es decir, por qué no podían casarse, por qué no podían casarse por amor. Una posible respuesta es decir que nadie se casaba por amor entonces. Y otra posible respuesta es que desde el punto de vista del drama que se quiere presentar en la obra literaria, un amor feliz no tiene interés, no tiene mayor interés. Por otro lado, ya desde los prólogos, desde el prólogo de la comedia, se insiste en el aspecto del amor como fuerza destructiva. Se insiste en el aspecto de definir el amor como una fuerza que destruye a aquel que afecta y que requiere de armas defensivas, que requiere de escudos, que requiere de protección. De hecho, ahí se presenta el caso, supuesto o real, quién sabe, de un joven a quien amor afecta, y es para ese joven para el que se escribe esta obra. Y se habla de que ese daño que causa amor causa sufrimiento y causa todo tipo de pesares a muchos jóvenes de la época. Es decir, que la visión del amor, evidentemente esta no es una obra romántica, es una obra que busca plantear una visión dramática y una visión conflictiva del amor. Se puede decir, es verdad, que el modelo genérico de la comedia humanística latina es un tipo de obra que termina con un final feliz, por eso se llama comedia, pero que hay, claro, un conflicto que superar hasta llegar a ese final feliz. Los elementos de la obra están en el primer acto, tal y como los plantea el primer autor. ¿Quién sabe qué tenía el primer autor en la cabeza? ¿Acaso el primer autor tenía en la cabeza una comedia humanística al uso? Es decir, con un drama, con un conflicto superado y con un final feliz. Evidentemente, Rojas, cuando retomó esa obra con esos personajes y con ese primer conflicto con el que se plantea Celestina en el primer acto,
lleva las cosas hacia otro lado, y no las lleva, desde luego, hacia un final feliz, sino todo lo contrario, a un final donde el amor, la codicia, la enajenación terminan suponiendo la muerte de prácticamente todos aquellos que están implicados en los amores de Calisto y Melibea. Por lo que sabemos de la biografía de Rojas, que no es mucho, no hay ningún contacto. Pero insisto, sobre Rojas sabemos muy poco. Sobre todo sabemos muy poco antes de 1505-1508, que es cuando empiezan a existir documentos que atestiguan su residencia y sus diversos cargos públicos en Talavera de la Reina y en la Puebla de Montalbán. Por las investigaciones dedicadas a la vida de Rojas podemos estar bastante seguros, o al menos, no, permítame que lo diga de otra manera, no tenemos ningún elemento en su biografía que nos permita suponer que él tuvo relación alguna con la ciudad de Coimbra. ¿Pudo tenerla? Tal vez pudo tenerla. Tampoco hay ningún elemento en la obra que nos apunte hacia Coimbra, más allá, evidentemente, de la común condición universitaria que Salamanca y Coimbra tenían y de la relativa proximidad geográfica, claro. Esa es una muy buena pregunta. Seguramente Rojas fue un judeoconverso y se ha interpretado, se ha leído, sobre todo por parte de Américo Castro y de sus seguidores, como Stephen Gilman, se ha leído la obra como manifestación de una determinada mentalidad judeoconversa y se ha querido ver en la obra, se ha querido ver en el gran nihilismo que presenta la obra. La obra es verdaderamente una obra no ya pesimista, sino nihilista. Se ha querido ver una proyección de la visión del mundo forzosamente pesimista y negativa que en torno a 1490-1500 tenía que tener un converso en la península ibérica. Recordemos la expulsión de los judíos en 1492. Desde esa perspectiva se podría interpretar ese mundo sin Dios, como se ha dicho en alguna ocasión, que vemos en Celestina, ese mundo sin esperanza, ese mundo sin futuro, ese mundo sin redención, se podría ver como un reflejo de esa visión del mundo que un judeoconverso tendría. Es verdad que cuando Rojas se establece, terminados sus estudios en Salamanca, se establece en esas tierras toledanas, Talavera, la Puebla de Montalbán, parece ser un miembro respetado de la comunidad, parece ser una persona que no es objeto de ningún tipo de persecución inquisitorial ni cosa parecida, y de hecho al final de su vida pide ser enterrado con un hábito de una orden religiosa, es decir, el Rojas maduro parece un cristiano sincero y convencido y que cree en el más allá y cree en la resurrección. Desde luego el mundo que hay en la obra es muy distinto. Todas las menciones que hay a Dios en la obra son prácticamente todas o bien frases hechas o bien interjecciones, es decir, no hay la religión, la fe, Dios no son fuerzas operantes en Celestina. Parece ser que él directamente no estuvo perseguido por la Inquisición, sí lo estuvo su suegro. Su mujer está documentalmente probado que era conversa, Rojas con casi toda seguridad era converso. Parece ser que él no tuvo un choque directo con la Inquisición, su suegro desde luego lo tuvo. Algunos familiares suyos lejanos también tuvieron problemas con la Inquisición. A uno lo puede perseguir la Inquisición o uno puede vivir con el miedo de que la Inquisición un buen día toque a su puerta. Como digo, se ha dicho en muchas ocasiones que esa especie de
nihilismo absoluto que presenta la obra pueda ser el resultado de la proyección de una visión del mundo desesperanzada y sin fe en ningún tipo de redención, que podría ajustarse muy bien con la de un converso en un mundo cada vez más hostil. Desde luego, la idea de un Rojas cristiano, practicante y que decide enterrarse con el hábito de una orden religiosa en sagrado, en un convento, no encaja bien, no condice con el mundo literario que Rojas crea en esa obra. Insisto que el Rojas que escribe Celestina es un Rojas de 24 o 25 años y es un Rojas que no vuelve a escribir nada más en su vida. Lo que sabemos de él cuando está en Talavera, cuando está en la Puebla de Montalbán, es que era un abogado, era un hombre de leyes, respetado en ejercicio, alcalde de Talavera, es decir, una figura pública y, por decirlo de alguna manera, respetable. Quién sabe si en realidad esas ideas de juventud, esa proyección de una inquietud espiritual que conducía a un negativismo y a un nihilismo notables, es algo que Rojas, alcanzada una determinada edad, alcanzado un determinado estatus, abandonó por completo, ¿no? Desde luego no sería el primer caso de una persona que cambia su visión del mundo radicalmente desde sus 20 y pocos años a una edad más tardía. Ha habido poetas que han pasado de ser grandes poetas a traficantes de armas en África, ¿no?